Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. Esta es tu nueva hermana, Jonathan. Salúdala, exclamó una mujer con una cálida sonrisa, impulsando suavemente a su hijo hacia adelante. Jonathan se estremeció y se acercó lentamente a la muchacha. Era de su misma edad, llevaba gafas y lucía una sonrisa amable. Soy Shaina, encantada de conocerte, Jonathan. Me extendió la mano con una sonrisa brillante. Los ojos sombríos de Jonathan parpadearon al observar la alegría de Shaina. En su mirada se reflejaba compasión por la situación que tenía con sus padres. Tenía 10 años y sus padres llevaban años golpeándolo. Era un niño no deseado y se lo demostraron muy bien. ¡Pam! De repente, apareció un hombre y golpeó el brazo de Jonathan con un palo. Jonathan gimió y cayó de rodillas, agarrándose el brazo sangrante. Las lágrimas brotaron de su rostro por el dolor, pero se mordió el labio, decidido a no llorar. Sus padres desaprobaban las lágrimas. ¿Estás bien, Jonathan? Shaina corrió a su lado, con preocupación en el rostro. Abrió los ojos y miró con enojo a su padre adoptivo. ¿Por qué? Antes de que pudiera terminar, una fuerte bofetada la hizo callar, enviando su frágil cuerpo a chocar contra la pared. «Eres nueva en nuestra familia, querida», se acercó la madre a Shaina con una sonrisa aparentemente amable. «Te llevará tiempo, pero te acostumbrarás. Simplemente estamos expresando nuestro amor a nuestra manera». Shaina tosió sangre y buscó entre lágrimas sus gafas. «Si tú y tu nuevo hermano se portan bien, no tendremos que recurrir a pegarles, ¿de acuerdo?», preguntó la madre, manteniendo la fachada de amabilidad. Respóndele. «Hola». Shaina retrocedió cuando su padre levantó el tono abruptamente. «Le explicaré». John dio un paso adelante, cuidándose el brazo roto, y se colocó frente a Shaina. «Ah, ¿sí?». El padre entrecerró los ojos al ver la mirada de John. Era una mirada fría. «Tú te lo pediste». Volvió a levantar el garrote, pero... no. Shaina derribó a John y lo protegió con su cuerpo, tosiendo sangre frente a un John sorprendido. ¿Por qué?», balbuceó, completamente sorprendido. No había intervenido para protegerla, solo para terminar con la paliza. Shaina lo miró con el rostro pálido y el miedo evidente en sus ojos. A pesar de su propio terror, logró esbozar una pequeña sonrisa. «Siempre quise tener un hermano, una familia». Sus cálidas lágrimas cayeron sobre el rostro de Jonathan y, por primera vez en mucho tiempo, lágrimas genuinas de emoción escaparon de sus ojos. «John. Honji. Siscom», dije dándole un codazo a John en los hombros mientras él se quedaba soñando despierto frente a las puertas del castillo. Los caballeros esperaban nuestra entrada, pero él parecía perdido en sus pensamientos. John respondió rápidamente y me lanzó una mirada fulminante. Ignorando su reacción, caminé hacia adelante. «Apuesto a que estabas pensando en Amelia otra vez. Si la extrañas tanto, simplemente llámala para que se una a nosotros». A John se le hincó una vena en la frente. «Vete a la mierda. Ese es el espíritu que debes mostrarle a cualquier cabrón que el rey Charlie envió para controlarnos», comenté con una sonrisa. Guiados por algunos caballeros, nos hicieron entrar en el castillo. A diferencia del período de exámenes, ahora teníamos acceso al ala prohibida reservada a la realeza. Los pasillos eran notablemente más ornamentados y opulentos. «Eduardo. HM». Miré a John, que tenía una expresión abatida. «Mencionaste que Clea era tu amiga de la Tierra, y ella dijo que cada uno de nosotros tenía nuestras vidas controladas en la Tierra, ¿verdad?». «Sí», asentí. Había compartido con John la mayoría de los detalles que vinculaban mi transmigración aquí. «Entonces esa persona o personas podrían ser las causantes de todas las muertes que nos sucedieron, ¿no?», preguntó, haciéndose eco de las palabras de Gladys. Fue precisamente lo que Gladys había sugerido. La muerte de Eper había sido calculada, al igual que todo lo que me había sucedido a mí, a John y a Eric. Ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar de sus vidas pasadas, así que no insistí. También me guardé para mí ciertos asuntos personales. No di una respuesta, pero John entendió lo que quería decir. Apretó los puños con fuerza. No había nada más que decir. Ya fuera él o yo, ambos albergábamos un odio profundo hacia las personas responsables de los acontecimientos que nos sucedieron en la Tierra. No podía entender por qué nos habían elegido.
¿Cuál fue el hilo conductor entre John, Eric, Gladys, Leon y yo? Por más que lo pensé no pude discernir ninguna conexión. Quizás sea solo yo, pero ¿qué relación tengo con John o Eric? La solución más sencilla sería preguntarles directamente, pero ¿se mostrarían dispuestos a responder? Deberías preguntar primero. Bien. Está aquí. La voz del caballero interrumpió mis pensamientos mientras abría las puertas. Lo que nos esperaba era una pequeña sala de espera adornada con 4 lujosos sofás rojos. Los caballeros nos ordenaron que esperáramos y cada uno tomó asiento. ¿Por qué no te sientas a mi lado, cuñado? Le sugerí a John, que había elegido el sofá frente a mí. No quiero, respondió John. Suspiré ante el rechazo y estiré los brazos. Si Eric estuviera aquí. Te habría dado un sermón sobre el bienestar de su hermana, resopló John. Parecía que conocía a Eric bastante bien. Después de todo, ambos eran Siscons. Estás incluido en ello, ¿verdad? Soy un Siscon orgulloso. Noz, él, B/invertida tenía 3 hermanas maravillosas de las que estaba orgulloso y a las que siempre apreciaría. También tienes 2 hermanos. Sí, Connor era un gran hermano mayor. Es una pena no haber podido hablar con él, y el otro era mi hermano adoptivo, Simón. ¿Cómo diablos le iba? La última vez que lo vi, estaba desconsolado por la muerte de Elona. Le dije a este idiota que se reconciliara con Elona, y ella murió antes de que él pudiera enmendarlo. Después de un rato, la puerta opuesta se abrió y aparecieron 2 personas. Mamá. Me sorprendió ver a mamá allí con una sonrisa radiante. Pero cuando vi a la persona detrás de ella, mi sonrisa se amplió. La tía Bell. ¿Cómo estás, Edward? Preguntó la tía Bell con esa sonrisa amable y familiar. Se me acercó y me alborotó el pelo. Has crecido bastante, ¿no? Me sentí como si no la hubiera visto en un año. Me sentí tan culpable por la muerte de Elona que incluso tenía aprensión de volver a encontrarme con tía Bell. Mis labios temblaron un poco antes de abrazarla suavemente. Es bueno verte de nuevo, tía. La tía Bell sonrió y me dio unas palmaditas en la espalda. El pelo negro no te queda bien, Edward, dijo pensativamente, sujetándose la barbilla. Eso no cambia el hecho de que soy muy guapo. Todas las chicas de este lugar se vuelven locas por mí, respondí con una sonrisa orgullosa. ¿Qué esperabas de mi hijo, Bell? Mamá también infló el pecho con orgullo. ¿Es ella quien se supone que debe controlarnos? Preguntó John, todavía sentado en el sofá. Oh, John. Tú también has crecido. Exclamó la tía Bell con una sonrisa. Aquí tienes una carta de tu padre, añadió, arrojándole una carta a John, quien la atrapó. John parecía sorprendido al principio, pero luego procedió a leer la carta. Entonces, tía Bell, ¿estás aquí para controlarnos? Entonces será fácil, sonreí, imaginando la posibilidad de ser más astuta que el rey Charlie. Desgraciadamente, la tía Bell negó con la cabeza. No, solo lo acompañé, la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre. Es bueno verte, Edward Falcrona, y a ti también, John Tarnias. Entrecerré los ojos mientras John se levantaba lentamente, mirando fijamente al hombre. Tenía los mismos ojos color avellana que Louisa, pero era completamente diferente a él. El canciller del reino de Celeste y tío de Louisa, Donald Truearps. ¿Estás bromeando? Mis puños se apretaron solo al ver la cara de este hombre. No derramó una sola lágrima por la muerte de Louisa y ni siquiera asistió a su entierro. Ella murió porque era débil. Eso fue lo que le dijo a Ronald, el hermano de Louisa, sin ni siquiera una pizca de simpatía. Despreciaba a ese tipo no solo por lo que le hizo a Louisa, sino también porque era verdaderamente peligroso. Un individuo manipulador que controlaba al rey Charles como si fuera un títere. Eric, que jugaba al tercer juego, me dijo que tuviera mucho cuidado al tratar con él. No sería una sorpresa si él fuera quien orquestara las órdenes cuando estábamos encarcelados. Era muy cercano al rey Carlos y este siempre contaba con el asesoramiento de Donald. Donald Trueart era intocable en Celesta. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó John con frialdad, con la mirada fija en Donald. Por supuesto, estoy aquí por orden del rey para vigilarte después de 3 meses en Santa Bedelia. Tanto tú como Edward Falcrona sois criminales, ¿tengo que recordártelo? Preguntó Donald, sonriendo educadamente mientras se frotaba el bigote. De repente, mamá dio un paso adelante, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pequeño Donny, la próxima vez que llames criminal a mi hijo, te arrancaré la lengua. Es una amenaza bastante seria la que me estás dando, Alea Olpean, se rió Donald suavemente. Entonces, ¿Donald Trueart conoce mi verdadera identidad? Esto no me gusta nada. Por favor, cálmate, Alea. Él es el canciller de Celesta. La tía Bell también parecía inusualmente en guardia. Sí, Celesta.
Mamá asintió con una sonrisa. ¿El mismo país que mató a mi hermana, a mis queridos sobrinos y torturó a mi precioso hijo? ¿Se supone que eso me debería importar? Como se esperaba de mamá. No empieces, Alea. Regañó tía Bell a mamá, dándole un golpecito en la cabeza. Hola, Bella. Se quejó mamá, frotándose la cabeza. Ven conmigo. Pueden lidiar con esto solos. Dijo la tía Bell, sacando a mamá. La tía Bell había mencionado hacía mucho tiempo que era la mejor amiga de mi madre, y ciertamente parecía cierto. Ellas actuaban juntas de manera muy diferente. Donald suspiró antes de sentarse en el sofá. ¿Empezamos? Dijo, sacando una nota. Primero, parece que ninguno de los dos se quitó las esposas antimamá, y tampoco parece que hayan sido alteradas. Eso es realmente bueno. Con o sin ellos, no cambia nada, resopló John. Bien, entonces quítelos ahora, intervine con una sonrisa. Donald, que estaba escribiendo, sonrió y meneó la cabeza. No puedo hacerlo. Es una orden del rey. ¿La orden del rey, eh? Me recliné en el sofá y sonreí. Realmente me lo pregunto. Es más como si te propusieras a ti mismo para ver cómo estábamos y el rey Charlie aceptó ciegamente, ¿no? Eso no es del todo exacto, dijo Donald mirándome. Su Majestad me encomendó esta tarea, y por eso estoy aquí. Me burlé de sus palabras. Durante la siguiente media hora, Donald nos bombardeó con preguntas sobre nuestros últimos 3 meses en Santa Bedelia, y respondimos con un montón de mentiras, manteniendo sin esfuerzo nuestra fachada. Inventamos historias sobre inversiones de clase, amistades y ayuda a compañeros de clase necesitados. Tantas tonterías que incluso Donald no pudo evitar hacer una mueca, plenamente consciente de nuestro engaño. Luego vino la siguiente pregunta de Donald, dirigida a mí, y ahora fue mi turno de hacer una mueca. A continuación, su compromiso con Elizabeth Amaya Tepes, la princesa de la casa Tepes. ¿Puede explicarlo? La mirada de John de repente se volvió más fría. Este bastardo ciscón. Dame un respiro. ¿Eso es parte de tu investigación? ¿Es una broma? Pregunté estupefacto. Lo es, Edward. Su Majestad cree que tu compromiso con la princesa Isabel fue calculado para ganar aliados para tu futura rebelión contra el reino celeste. ¿Qué carajo? Me levanté enojado. Amael, cálmate. Esta persona busca precisamente eso. Las palabras de Clena me hicieron mirar el rostro irritantemente sonriente de Donald. Respiré profundamente, volví a sentarme y forcé una sonrisa. ¿Acaso su Majestad perdió la cabeza al mismo tiempo que perdió a su adorable hermano menor terrorista? Pregunté, inclinando la cabeza. No, él, veo barra invertida. Sin duda, dijo John, que estaba a mi lado, sonriendo. Estoy anotando exactamente lo que me estás diciendo para entregarle mi informe al rey, Edward. ¿Lo sabes? Preguntó Donald en tono neutral. Dile a ese bastardo lo que quieras, resoplé. Ya estoy harta de este rey de mierda. Todo respeto que tenía por él como tío se había perdido hacía tiempo. Lo haré, por supuesto, asintió Donald y comenzó a leer. John Tarmias se ha visto involucrado en luchas innecesarias contra la alta nobleza de Santa Bedelia y ha lanzado insultos a las grandes casas como el Arjón, la casa Terakin y la casa Dolpis. Recientemente, incluso ha comenzado a seducir a la princesa Amelia Dolpis, tal vez en un intento de ganar aliados también. PFFF. Ahogué mi risa rápidamente mientras John entrecerraba su mirada fríamente. No lo puedo creer. Todo el mundo ya conoce la relación de John y Amelia. Soy un orgulloso partidario de este barco. Espero no estar solo. Edward Falcrona o Amael Idea Olpean. Provocó un incidente significativo junto con John Tarmias en Sestel, la ciudad capital de la casa Sestella, causando estragos. Los restos del daño aún se están reparando. Paralizaste a Allen Terakin, el príncipe de la casa Terakin, que ahora está traumatizado. Incluso hemos recibido quejas y amenazas de la propia reina Tanya, amenazando con borrar el reino celeste como represalia por lo que has hecho. El reino Dolpis también se unió a ellos cuando heriste el orgullo Dolpis de Adrián. La guinda del pastel es que incluso insultaste a la isla sagrada de Santa Bedelia frente a toda la generación más joven. Hemos recibido quejas de más de cientos de casas pidiendo que te acepten de regreso. Afortunadamente, sin embargo, la casa Tepes y la casa Olpean te defendieron públicamente. No es de extrañar para la casa Tepes, ya que tú, como dijo la profetisa Claudia, ese demonio sedujo y engañó a mi linda princesa. Además, recientemente llegó una denuncia de la casa Sestella. Evan Olpean, el heredero, la acusó de entrar ilegalmente en la habitación de la princesa Celeste Indis Estella.
Me quedé en silencio ante su largo discurso. Mientras Clena se reía en mi cabeza, John me lanzaba una mirada interrogativa ya que no estaba al tanto de mi intrusión en la habitación de Celeste. Ese cabrón de Donald realmente investigó mucho sobre lo que pasó. Hay cosas que ni siquiera debería haber sabido. ¿Está usted mintiendo bien, canciller? Me encogí de hombros. Donald no dijo nada y simplemente cerró su libro con una sonrisa. ¿Cómo va la casa Falcrona? Le pregunté mientras se levantaba para marcharse. Por un momento, noté una sonrisa burlona en el rostro de Donald, lo que me hizo fruncir el ceño. El nuevo heredero, tu hermano, Simón Falcrona, está muy bien. Actualmente estamos ocupados buscando otra esposa más adecuada para él. Será pronto, no tienes por qué preocuparte. ¿Qué? Fruncí el ceño. ¿Simón va a tomar otra esposa? Lyra lo aceptó. ¿Y por qué carajo dijo más capaz? El reino de Celesta ha progresado mucho desde que te fuiste, Edward Falcrona. Bajo la dirección de la princesa Aurora, futura emperatriz del Imperio Arbatra, Milleia Sotrien, la prodigio de Rapiel, y el apóstol de Lumen, Hayden Rayena, se ha convertido en unos meses en un imperio, dijo. Entrecerré los ojos ante sus palabras. Sabía que este tipo era peligroso. Su meta y su sueño era llevar el reino de Celesta a la cima, por encima de Santa Bedelia e incluso de Edenis Rapiel, la tierra más sagrada y más fuerte del mundo. Donald se rió entre dientes. Tengo que admitir que ambos han progresado mucho, pero si tienen alguna idea en contra de Celesta, les aconsejo que la reconsideren. ¿En serio? John miró a Donald con frialdad. En efecto, asintió Donald. No pueden ir contra nosotros ni siquiera con toda la Santa Bedelia de su lado, dijo antes de añadir con voz solemne. Este es el imperio de Nueva Celesta. Añadió y se fue, dejándonos en shock. John y yo nos miramos. ¿Nuevo imperio Celesta? Nunca habíamos oído hablar de algo así, ni siquiera en el tercer juego. ¿Qué está pasando allí? Tengo un mal presentimiento sobre ello. La idea de un nuevo imperio Celesta es el resultado de un poco de marihuana fumada por Donald. Pregunté mientras caminaba por los pasillos del castillo junto a John. ¿Ese tipo arrogante? Es poco probable. Se divorció de su propia esposa para casarse con el reino Celesta, respondió John con una burla. Un sentimiento con el que no pude evitar estar de acuerdo. Sin embargo, estoy un poco preocupado. Imagínate un reino gobernado por Hayden y Milleia, murmuré con una mueca. No me sorprendería si Hayden reuniera un harén con todas las mujeres del reino, mientras que Milleia reuniera a los hombres más fuertes en el suyo, dijo John. Si bien las inclinaciones de Hayden eran predecibles, los motivos de Milleia seguían siendo extraños. Parecía haber algo más debajo de la superficie. No puedo discernir sus motivaciones honestamente. Me reí ante su comentario. Sería un imperio aterrador. Sin embargo, con Aurora y Donald involucrados, parece más que una mera invención. ¿Lo escuchaste? Sonó más como una proclamación, dijo John con frialdad. Proclamación, sí, y él eligió hacernos esa proclamación a nosotros entre todos. Parece que entonces nos toma como verdaderas amenazas. Parece que entendió lo impredecibles que éramos John y yo al enterarse de lo que sucedió en Santa Bedelia. A ninguno de nosotros nos importaba la alta nobleza de Santa Bedelia, así que imagínense lo de Celesta. A nosotros tampoco nos importa un carajo. Pero, Aurora, cerré los ojos, recordando nuestras interacciones recientes. Aurora sentía un profundo afecto por su reino. La perspectiva de un imperio probablemente le resultaría positiva. Afortunadamente, su intelecto la hacía menos susceptible a la manipulación de Donald. Sin embargo, sus objetivos parecían peligrosamente alineados. ¿Crees que sería mejor aconsejar a Layla y Miranda que abandonen a Celesta? Solté de repente. ¿Qué? John frunció el ceño. Lo miré brevemente. No importa. Puede que me preocupe por nada. Al llegar al comedor, John estaba al borde de un ataque de ira y yo luché por contener la risa. Oh, Dios mío, ¿esto es el destino? Dije, alternando mi mirada entre un John indignado y una Amelia incómoda sentada al lado de Celeste. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó John, visiblemente irritado. ¿Tienes algún problema? Una vena se abrió en la frente de Amelia. Sí, me voy, declaró John, dándose la vuelta y dejando atrás a una desconcertada Amelia. Inmediatamente lo agarré del brazo. De ninguna manera me vas a dejar sola con estos dos, le dije con una mirada fulminante. Manejar a Celeste ya era un desafío y agregar a Amelia a la mezcla era una posibilidad que quería evitar. No teníamos nada en común. En ese momento, un invitado inesperado hizo su entrada.
con cabello blanco y ojos azules que recordaban a su padre, era Evan Indis Estella, hermano de Celeste y presidente del consejo estudiantil. Otro hermano con complejo de hermana, un tema recurrente en este maldito mundo. Bienvenido, John Tarmias Y. Evan entrecerró la mirada. ¿Y tú? No importa, estoy fuera. En realidad, tengo una cita con Elizabeth. Me voy. John tendrá la amabilidad de comerse mi parte. Comencé, lista para escapar del complejo de hermana de Evan y los malentendidos que surgieron. Pero antes de que pudiera irme, John me agarró del brazo y me lanzó una sonrisa burlona. De ninguna manera me vas a dejar sola aquí. Cabrón. Ya me comuniqué con Elizabeth y me dijo que no podrá asistir a la cita. Te desea una excelente cena, mintió John con seguridad. Esperar. Genial, entonces. Por favor, únete a nosotros. Cierra las puertas, me interrumpió Evan y les ordenó a los guardias. Al final, nos sentamos allí. Yo ocupé un asiento al lado de John, ambos de frente a Celeste y Amelia, con Evan a mi izquierda y la directora, Melfina, a la derecha de John. El aroma del cerdo asado y una variedad de platos deliciosos llenaban el aire, creando un marcado contraste con la incomodidad, alimentada principalmente por el ambiente tenso entre Amelia y John. Pude entablar una conversación con Celeste, pero la atmósfera se vio empañada por la tensión residual de la pelea entre John y el amante de Amelia. La inquietud se acentuó cuando Evan me lanzó miradas intermitentes con el ceño fruncido y desaprobatorio. Todo este alboroto se originó por esa abuela directora. ¿Por qué consideró conveniente divulgar los detalles de ese incidente a Evan y a su hijo? No te felicité por tu compromiso con Elizabeth, Amael. Felicidades, dijo Melfina. Gracias, mi respuesta no contenía ninguna alegría genuina. No han pasado ni 4 meses desde tu primer compromiso, ¿y ya encontraste otra prometida? Eso es impresionante, se rió Evan, claramente con la intención de provocarme. Él había hecho su tarea en mi vida. ¿Eh? ¿Primer compromiso? Preguntó Celeste, visiblemente sorprendida y con la mirada fija en mí. Ah, ¿sí? ¿No lo sabías, Celes? Evan parecía complacido de revelar la información. Amael está comprometida con Laila Adriana Tarmias, la hija de un duque del reino de Celesta. Por cierto, John es su hermano gemelo mayor. Tanto Celeste como Amelia nos miraron sorprendidas. Lo que sea. No es como si estuviera tratando de ocultar mi compromiso con Laila. Amael parece bastante popular en Celesta, dijo Celeste con una risita. Evan frunció el ceño, probablemente anticipando una respuesta desdeñosa de Celeste. No pude evitar sonreírle. Aguanta eso. Al notar mi sonrisa burlona, la mirada de Evan se enojó aún más. Tal vez, o simplemente colecciona chicas. Resoplé de inmediato. Al menos tengo 2 prometidas. ... Un tenso silencio permaneció en el aire hasta que Celeste intervino rápidamente. Creo que si se gustan, no hay problema, jajaja. ¿Verdad? Le sonreía a Celeste. Celeste sonrió mientras me señalaba con el tenedor. Elizabeth aceptó, así que eso significa que te ama mucho, Amael. Exactamente, estamos perdidamente enamorados el uno del otro, enterré mi vergüenza y dije. Celeste, sorprendida por mi respuesta, se sonrojó antes de seguir comiendo. ¿Qué pasa entonces con John y Amelia? PFFF. John tosió el agua que estaba bebiendo ante la genuina pregunta de Evan. No hay nada entre nosotros. Añadió Amelia con el rostro rojo brillante. Ah, ¿sí? ¿Pero hay rumores circulando por toda la academia sobre eso? Evan se sorprendió. Muy parecido a John y Amelia. ¿Quién dijo eso? Preguntó John molesto. Bueno, no exactamente. Me enteré de eso porque soy el presidente del consejo estudiantil, ¿sabes? Dijo Evan, pero ahórrate esa sonrisa arrogante. Estás actuando de forma desagradable otra vez, hermano. Celeste compartió mis pensamientos y dijo con una mueca. ¿Qué? Evan se quedó con la boca abierta por la sorpresa ante el comentario de su hermana. Parecía muy herido por las palabras de su hermana. Era un síntoma de ciscón. Ya no había dudas al respecto. Celeste miró hacia otro lado. Tiene razón, te estás comportando de forma desagradable, Evan, añadí con una mueca de desaprobación. No tienes derecho a decirlo. Me espetó Evan. N/O/Bel/B/A/Jn.C/om, solo estuve de acuerdo con tu hermana, me encogí de hombros. ¿Estás tratando de seducir a mi hermana con ese método? Conozco tus intenciones, Amael. Ni siquiera tocarás a mi linda hermana mientras yo esté a cargo. Todavía es demasiado joven. No te dejes engañar por su amabilidad. Mi adorable hermana es así con todos.
Entierra tus pensamientos de inmediato. Evan golpeó la mesa con su cuchillo. ¿Qué pensamientos? Siguió un largo silencio mientras yo intentaba contener mis furiosas emociones. Las mejillas de Celeste se pusieron rojas como tomates mientras todo su cuerpo temblaba de vergüenza. Finalmente, le arrojó el plato a la cara a Evan. Hermano idiota. Sabía que esto pasaría y precisamente por eso preferí no estar cerca de ese tipo. Evan se secó torpemente la cara con una toalla y miró a su hermana con aire de disculpa, que estaba de brazos cruzados y mostraba una mezcla de enojo y pucheros. Era una imagen realmente tierna. Debe ser muy duro para ella tener un hermano tan jodido. Afortunadamente, Evan no le contó a Celeste que yo fui quien se entrometió en su habitación. Logré evitar más molestias. ¿Estás lista para el examen del último trimestre mañana? Preguntó Melfina. Por supuesto que lo soy, respondió Celeste con confianza. Yo también, añadió Amelia dándole un codazo a Celeste. No lo soy. ¿Puedes divulgar el contenido del examen? Pregunté, intentando buscar alguna ventaja. Sabes muy bien que no puedo hacer eso, dijo Melfina con una mueca. ¿Qué tal dentro de un grupo sin elfos? ¿Puedes hacerlo, no? Como agradecimiento por derrotar a Manuel Ilkren, insistí, pero Melfina negó con la cabeza. Al menos lo había intentado. Mi objetivo era formar parte de un grupo competente, quizás incluso sin elfos. Sabía que el 99% de los elfos me odiaban hasta la médula y no quería distracciones innecesarias al día siguiente. No deberías odiar a todos los elfos solo porque algunos de ellos son así, Edward, suspiró Melfina. Connor Olpean amaba a todas las razas por igual. Es cierto, pero no soy mi hermano. Espera, ¿qué pasó con Manuel? Intervino Celeste, mirándome seriamente. Ah, cierto. Nada especial, solo le di una paliza y se escapó con el rabo entre las piernas, me encogí de hombros con indiferencia, ensartando otro trozo de cerdo. Celeste se quedó desconcertada por mis palabras. Entonces, ¿está muerto? Tanto Celeste como Evan, e incluso Melfina, me miraron buscando una respuesta. Después de todo, él había acabado con la vida de alguien cercano a ellos. No pude matarlo. Perdió el conocimiento y desapareció, respondí con sinceridad. Sí, cierto, Celeste, con el rostro ligeramente pálido, se reclinó en su silla. Eso puede tranquilizarte, observé, llevándome el tenedor a la boca y masticando. Está claro que su odio hacia mí ha superado su deseo por ti. Preferiría matarme primero. ¿Por qué? Preguntó Celeste, visiblemente conmocionada por mis palabras. Bueno, le di una paliza y maté a su jefe en Celesta, respondí, exponiendo los hechos claramente. ¿Por qué estás tan tranquila? ¿Es un criminal internacional? Preguntó Amelia, realmente estupefacta. Bueno, digamos que he visto cosas peores que él, dije con un tono frío, mientras los recuerdos de Jai se afloraban en mi mente. Me voy primero. Gracias por la comida, Jon se levantó y se alejó. Edward lo miró por un momento antes de reanudar su comida. Cansado, murmuró Jon mientras caminaba por los pasillos del castillo. El cansancio se aferraba a él, no sabía si era por comer en exceso o por las discusiones. ¿Quieres que te dé un masaje, Jonathan? Preguntó Hécate con una risita. ¿Dejarás de molestarme algún día? Tus comentarios desagradables durante la comida realmente me enojaron, Hécate, dijo Jon, claramente molesto. Oh, vamos, Jon. Solo estaba tratando de animarte. ¿Animarme con qué? No estoy de humor. Primero tengo que encontrar al cabrón que hizo esos rumores y hacer que se arrepienta de estar vivo, declaró Jon, apretando los dientes con rabia. Comenzó con Edward, luego se extendió al pequeño círculo de amigos de Celeste y finalmente se hizo conocido en toda la academia. Él no necesitaba eso. No estás de ese humor, pero no eres insensible ante ella, Jonathan, cállate. No sabes nada, replicó Jon. Al contrario, sé todo sobre ti, Jonathan, dijo Hécate con una sonrisa. Jon. Jon detuvo sus pasos, frunció el ceño mientras se giraba y vio a Amelia encorvada sobre sus rodillas. ¿Qué? Preguntó Jon con un tono un tanto brusco. No tienes que ser tan despectivo, dijo Amelia, con un dejo de disgusto en su voz. Jon permaneció en silencio, esperando que ella continuara. El corazón de Amelia se aceleró bajo la mirada inquebrantable de Jon, especialmente ahora que estaban solos. Se movió nerviosamente. ¿Sabes? Hace 3 meses que nos conocemos y nos hemos ayudado mucho, especialmente en nuestro grupo de artesanía. Al principio, pensé que eras simplemente extraño, pero a medida que pasó el tiempo, te conocí. Me has salvado muchas veces y quería agradecerte. Jon la miró en silencio, luego se encogió de hombros y se dio la vuelta.
Amelia se sorprendió y dio un paso adelante para detenerlo, pero reunir coraje resultó difícil. Sin embargo, apretó los puños y continuó. Sé que no eres idiota. John la ignoró. No puedo ocultarlo. Intenté alejar estos sentimientos, pero no puedo, confesó, con las mejillas sonrojadas. Por eso me gustas. Mientras John continuaba alejándose, Amelia se mordió el labio, sintiendo una punzada de decepción. Por favor, al menos di algo. Finalmente, John se detuvo y se dio la vuelta. No me gustas. Exclamación de cierre. La expresión de Amelia decayó, su rostro mostraba una tristeza indescriptible ante sus palabras. John hizo ademán de irse, pero Amelia no estaba dispuesta a dejarlo ir. Sabía que eras tú en la tienda. Eran tú y Amael, ¿verdad? ¿Disfrazadas? Me ayudaste en aquel entonces. Luego siempre te quedabas despierta hasta tarde conmigo para hacer la tarea. Me salvaste en el restaurante y me protegiste del licor. ¿Fue todo eso en vano? Su voz se alzó con ira. Se negaba a creer que sus momentos compartidos fueran simplemente encuentros amistosos. Estaba convencida de que John también tenía sentimientos por ella. Estás malentendido. No me gustas, repitió John, desviando la mirada y marchándose. ¿Que estás huyendo de mí otra vez? Gritó Amelia, con lágrimas corriendo por sus mejillas sonrojadas. Idiota. Amelia pasó corriendo junto a John, secándose las lágrimas mientras desaparecía por la esquina. John la vio desaparecer con expresión ilegible. Eso fue realmente malo, John. Si sabes todo sobre mí, entonces debes saber por qué hice eso, dijo John, con los puños apretados. Que estás maldito, Jonathan. Todas las personas que tienen la desgracia de estar cerca de ti mueren. Estás maldito. Noz, él, B barra invertida. Esas palabras lo perseguían en cada sueño. Sus padres habían sido asesinados por su hermana adoptiva. Pero ella murió poco después. Luego fue su tía quien lo adoptó después de que sus padres fallecieron. Las palabras llorosas de su tío resonaron en su mente. Podría haber sido solo una coincidencia, pero después de venir a este mundo y escuchar de Edward lo que Gladys había mencionado sobre ser controlado, John no podía sacarse de encima la sensación de que alguien le estaba quitando todo lo que era cercano a él. Cuando reencarnó, sus recuerdos se fusionaron con los de John y se sintió agradecido de tener una familia nuevamente. Pero eso no duró. Su hermana cayó enferma. Su madre falleció. Que estás maldito, Jonathan. Todas las personas que tienen la desgracia de estar cerca de ti mueren. Estás maldito. Esas palabras resonaron nuevamente. La única solución para proteger a su familia restante, a su padre y a Layla, sería irse. Pero entonces, ¿quién protegería a Layla del destino planeado en la ruta de la villana del primer juego diseñada para ella? Por eso permaneció a su lado. Aunque nunca se lo dijo a Edward, John estaba profundamente agradecido por su presencia para Layla. Veía a Edward como alguien a quien podía confiarle a Layla una vez que se retirara a un rincón aislado del mundo después del tercer juego. Pero después de llegar a Santa Bedelia, John se encontró con Amelia y, a pesar de intentar evitarla, sin saberlo, empezó a desarrollar sentimientos por ella. Ella lo apoyó constantemente y trató de integrarlo, a pesar de que lo etiquetaban como criminal. Precisamente por eso no podía estar con ella. Rechazaste tu única oportunidad de graduarte de la virginidad. Sus palabras resonaron detrás de él, inconfundiblemente la voz de Edward. John le lanzó una mirada fulminante a Edward. Qué lástima, comentó Edward con una sonrisa burlona. John resopló y se dio la vuelta para alejarse. Estoy un poco preocupado por tu vida amorosa, John, dijo Edward, alcanzándolo. No te concierne. Así es. Eres mi cuñado, respondió Edward con total naturalidad. Vete a la mierda. No considero que alguien que seduzca a Celeste delante de mí sea un cuñado, replicó John. No la estaba seduciendo. Edward le devolvió la mirada. ¿Y luego qué? Edward suspiró y miró hacia el techo. Ella es la profetisa, eso es todo. Es importante para nosotros. De lo contrario, no me importaría. Al pronunciar estas palabras, Edward frunció el ceño y miró hacia atrás, pero no vio a nadie allí. Sacudió la cabeza y se fue con John. En otro rincón, que daba a otro pasillo, Celeste se apoyaba contra la pared. Había seguido discretamente a Edward, que iba detrás de Amelia. Aún conmocionada por el duro rechazo de John, Celeste sintió una mezcla de tristeza y rabia, queriendo consolar a Amelia pero... Ella es la profetisa, eso es todo. Es importante para nosotros, de lo contrario, no me importaría. Escuchar esas palabras de Edward la hirió profundamente. No estaba llorando, pero su expresión transmitía claramente sus pensamientos. ¿Por qué estás triste, Celes?
Él no es nadie para ti, comentó Evan, de pie junto a ella, mientras miraba a su hermana. Sí, pero pensé, ya sabes, que tal vez podríamos ser amigos, pero supongo que no tengo ningún valor excepto ser la próxima profetisa, murmuró Celeste con una risa débil. ¿Te vas? Pregunté sorprendido. Sí, querida, dijo mamá, poniéndose un abrigo. Me llamaron a Denis Rapiel con todos los demás jefes. Tenemos una reunión importante. Ya veo. Bueno, que tengas un buen viaje, dije con una sonrisa. Mamá sonrió y me acarició el pelo. Gracias. Necesito que me tranquilicen porque voy a estar rodeada de estos tipos molestos. Cuando dices tipos molestos, ¿te refieres a los otros jefes, mamá? Por favor, mamá, no crees otro problema y conténtate, suplicó Cristina. Deberías confiar en tu madre en eso, jovencita, dijo mamá enfurruñada y abrazó a Cristina. Cuídate. Lo haré, mamá. Déjame el reino a mí, dijo Cristina con confianza. Oh, sin mamá, Cristina tuvo que quedarse en el reino para cuidarlo, ya veo. Tú también, Amael, me abrazó fuerte mamá y me dio otra palmadita en la cabeza. Cuídate y cuida a tu hermana también. Sí, asentí. Adiós, hermana mayor. Annabelle corrió hacia mamá y la abrazó. Ven aquí, pequeña. La madre atrapó a Annabelle, aunque ya parecía una niña de 12 años. Prométeme que estudiarás con diligencia mientras estoy fuera. Lo haré. Annabelle asintió con la cabeza. Entonces yo también cumpliré mi promesa, dijo mamá, mirándome. N barra o barra bel barra b barra barra indot c barra barra ome. ¿Qué promesa? Annabelle me lanzó una mirada resentida antes de desviar la mirada de manera hosca. Samara, prométeme que protegerás a nuestra familia, ¿de acuerdo? La petición de mamá fue respondida con un asentimiento y una suave sonrisa de Samara, quien recibió una palmadita en la cabeza. Es hora de irnos. Exclamó mamá, desapareciendo en un instante, haciendo que los platos cayeran sin querer sobre la mesa. Madre. Oh. Exclamó Cristina, visiblemente angustiada. Yo me encargaré, mi señora. Blair limpió rápidamente el desastre, ganándose la gratitud de Cristina, quien, a su vez, se preparó para abordar los asuntos urgentes de la ciudad. Que tengas un buen día, hermana, dije, terminando mi desayuno de panqueques. Cristina sonrió y me dio un golpecito juguetón en la frente. Buena suerte en tu último examen del trimestre, hermanito. Gracias, respondí mientras la observaba marcharse. Me volví hacia Samara y le dije. Quédate con ella en mi ausencia. Samara asintió y comenzó a irse, pero la agarré suavemente del brazo y la abracé. Sentí su temblor inicial, pero pronto se relajó y sus mejillas se tiñeron de un sutil rubor. Un día, cuando todo esté arreglado, te quiero a mi lado, Samara. Hasta el final. Sí, afirmó Samara, su vergüenza era evidente mientras desaparecía de mi abrazo. No hay tiempo que perder. Debo acelerar la creación de los cuerpos de Samara y Annabelle. Ellas merecen tener una vida propia, libres de mi influencia. Tras saludar con la mano a la malhumorada Annabelle y al resto, me fui. Los próximos días tenían una importancia enorme, no solo por los exámenes trimestrales que se avecinaban, sino, lo que era más importante, por la amenaza inminente del ataque de Behemoth. Salvaguardar el cuerno se convirtió en nuestra máxima prioridad y exigía una atención importante. Sin embargo, surgió una nueva complicación. Esta vez no podía confiar en mi conocimiento habitual. Mi interferencia con Nora podría haber alterado todo su plan. Todos deberían estar aquí, dijo el profesor James Raven al grupo reunido, compuesto por más de 200 personas que se encontraban de pie frente a la academia. Hoy se celebró el último examen trimestral para los estudiantes de segundo y primer año, que se transformó en un examen interclase con la inclusión de los primeros años. Parece que te odian bastante, comentó John. Miré a mi alrededor y vi un vacío notable en un radio de 5 metros. La gente mantenía deliberadamente la distancia, impulsada por el miedo o el desdén. Incontables miradas hostiles, en su mayoría de elfos, me perforaron. Ahora estás atrapado conmigo, le respondí a John, desestimando la animosidad que me rodeaba y señalé a Amelia con una sonrisa. Ayer mismo añadiste una más. John miró sutilmente a Amelia, que seguía concentrada en la profesora. No me pasó inadvertida la fatiga bajo sus ojos, hábilmente disimulada por el maquillaje. Sin embargo, lo que más me intrigó fue la actitud inusualmente seria de Celeste, un marcado contraste con su habitual actitud del día anterior. Bueno, si está motivada, eso es bueno. El profesor James Raven procedió a explicar los detalles del examen final, haciendo hincapié en su naturaleza de batalla grupal.
Describió los criterios de evaluación, haciendo hincapié en la importancia de proteger y cooperar con los compañeros de grupo. Además, destacó la importancia de las respuestas ingeniosas durante los encuentros con grupos oponentes. La evaluación constará de 3 rondas para cada grupo, enfrentándose a oponentes elegidos inicialmente al azar y luego en función de los puntos acumulados. Mis colegas y yo nos encargaremos de ese aspecto. El objetivo es adquirir los 4 brazaletes de sus oponentes, explicó, mostrando un brazalete blanco como ayuda visual. Cada miembro del grupo recibirá dichos brazaletes, que se llevarán en las muñecas. La pérdida de un brazalete lo dejará sin poder participar más, lo que dejará a su grupo en desventaja numérica. Tenga paciencia, estudie a sus oponentes y absténgase de participar de manera imprudente. Ahora revelaré los grupos, anunció el profesor Raven, revelando las parejas. La revelación tardó 10 minutos, dejándome un poco desconcertado por algunas combinaciones inesperadas. De todos modos, no hubo tiempo para meditaciones. Cuento contigo, mayor, expresó Rhoda Moonfan confiando en Víctor. Lo mismo digo, Rhoda, respondió Víctor con una sonrisa, formando parte del grupo junto a otros 2. La mirada fría de Selene hacia Víctor y Rhoda no pasó desapercibida. Desafortunadamente, terminó en el grupo de John, lo que lo hizo sentir incómodo al estar con una yandere que no fuera su propia hermana. Al observar a John, cuyo humor se había agriado aún más, suspiré interiormente y envolví mi brazo alrededor de sus hombros. ¿Qué demonios estás haciendo? John me miró fijamente, intentando liberarse, pero lo mantuve firmemente agarrado. Mirándolo con una seriedad que reflejaba el peso de nuestras circunstancias, le dije, hemos muerto una vez, John. Esta es nuestra segunda vida, una oportunidad de vivir mejor y hacer realidad nuestros deseos, o tal vez, vivir como siempre quisimos. ... Has estado obsesionado con Layla durante demasiado tiempo, y yo estoy aquí. Ahora, concéntrate en ti mismo. No te estoy dictando lo que debes hacer, pero una chica como ella no debería ser extrañada solo por miedo. Esos bastardos, sean quienes sean, encontrarán su fin. Seremos nosotros los que estemos en la cima, con el 100% de los juegos completados en un final feliz, concluí con una sonrisa. John me miró por un momento antes de quitarme el brazo y marcharse con una ligera burla. ¿Estás tan asustado, Honey? Grité. Vete a la mierda, me mostró su cintura mientras se unía a su grupo. Una verdadera tsundere. Sonriendo, desvié mi mirada hacia otro lado. Oh. Celeste se encontró formando equipo con Licor, y los dos comenzaron una discusión seria sobre su examen. Volví mi atención hacia Alvara y la observé junto a su hermano Allen, que evidentemente se había recuperado de mi altercado anterior. Su habitual sonrisa burlona había desaparecido y ahora estaba de pie con la cabeza gacha, como uno de los leales perros de Alvara. Alvara, fiel a su estilo, se mantuvo distante, rondando su paraguas sin mirar a sus 3 compañeros de grupo que permanecían en silencio detrás de ella. Cambiando mi mirada nuevamente, vi a Elizabeth. Bien. No deberíamos hacer esto incómodo. Numerosos ojos seguían fijos en nosotros, observando nuestras interacciones. Bueno, buena suerte, Elizabeth, dije, acercándome a ella. A ti también, Amael, respondió Elizabeth antes de sorprenderme con un suave abrazo. Su control emocional superaba al mío, lo que se hacía evidente en su actitud serena. Devolviéndole el abrazo, ambos nos retiramos simultáneamente, un recuerdo compartido cruzó mi mente tan pronto como la toqué. Me voy, buena suerte, Amael, dijo Elizabeth, marchándose con el rostro ligeramente sonrojado. Sí, cierto, asentí, igualmente avergonzado, y suspiré mientras la incomodidad persistía. Está bien. Me acostumbraré a ello. Espero. Ahora. Otro suspiro se me escapó mientras me daba la vuelta, reservando mi atención para el miembro más desafiante de mi grupo. Sentada en el banco mientras los demás conversaban, Alicia Angélica Raven me llamó la atención. Cuidadosamente cuidaba su espada sobre su regazo, con una expresión indiferente que no dejaba en claro si siquiera había notado las tareas grupales. Dejando a un lado la aprensión de nuestros otros 2 compañeros de grupo, decidí enfrentar la situación y me acerqué a ella. El ambiente estaba tenso y los demás parecían demasiado intimidados como para acercarse a nosotros. Bueno, no puedo culparlos por eso. Estamos en el mismo grupo, le dije a Alicia una vez que estuve frente a ella. La pálida mano de Alicia dejó de trabajar y levantó la mirada. Sus ojos carmesí, casi fríos e indiferentes, se clavaron en los míos. Traído para ustedes por Ocelopilli. Mi nombre es Martín. Tartamudeó un humano alto, evitando el contacto visual con Alicia y conmigo.
Yo soy Leire, añadió una tímida chica hombre lobo, evitando también el contacto visual conmigo. Amael, dije brevemente. Alicia, repitió Alicia lacónicamente. Existían dudas sobre la necesidad de presentaciones. Nuestros nombres conllevaban cierto nivel de infamia. Tú por las razones equivocadas. Cállate. El silencio se hizo cada vez más incómodo. ¿Qué tal si medimos nuestras fuerzas? Sin duda puedo derrotar a cualquiera, sin importar el oponente. ¿Y tú? Pregunté con honestidad. Martín, todavía estupefacto, desvió la mirada. Puedo ayudarte con mi escudo de tierra. Controlar la tierra. No está mal. ¿Y tú qué? Me volví hacia Leire. Sonrojándose, bajó la mirada. Soy fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Fuerte? Observé su pequeña figura. ¿En combate cuerpo a cuerpo? Observé sus músculos aparentemente inexistentes. ¿Estás siendo grosera otra vez, Amael? Culpa mía. Ya veo, realmente pareces muy fuerte, sonreí, aunque Leire parecía al borde de las lágrimas, quizá habiéndose enterado de mis pensamientos. Tranquila, puedo contar contigo, vamos, le di unas palmaditas torpes en la cabeza. Leire se sonrojó aún más intensamente y asintió con la cabeza. En ese momento parecía un lindo gatito. N/O/B/B/INDOTSE/OM, pero simplemente la estaba malinterpretando o ella está enamorada de mí. Más bien admiración. ¿Admiración? ¿Por golpear a los elfos? Bueno, esa es una medida interesante de amistad. Después de terminar con Martín y Leire, cambié mi atención hacia Alicia. ¿Y tú? Alicia permaneció en silencio, pareciendo no mirar a nada en particular. Oye, chasqueé los dedos frente a su cara, obteniendo finalmente una respuesta mientras ella lentamente redirigía sus ojos hacia mí. ¡Qué personaje tan peculiar! Soy buena con el estoque, dijo, concentrándose en el arma dorada que tenía en la mano. ¿Qué tal si le echo un vistazo a tu estoque? Pregunté, extendiendo mi mano. Alicia apartó rápidamente la mano, con el estoque a cuestas, de mi alcance. Me miró con el ceño ligeramente fruncido. No. ¿Por qué? Presioné. No quiero, respondió Alicia, abrazando su estoque contra su pecho y mirándome como si fuera un potencial ladrón mirando su juguete. ¿Cuántos años tienes ya? Espeté. 16. ¿Estás seguro de que no tienes 6 años? Pregunté seriamente. Tengo 16 años, Alicia frunció el ceño. Esta conversación no llevaba a ninguna parte. Está bien, deja de enfurruñarte. No tocaré tu estoque y tienes 16 años, concedí, agitando la mano. No estoy de mal humor. Definitivamente no tienes más de 12 años. ¿Estás coqueteando con ella? Suena así. ¿Tienes agallas, Falcrona? Interrumpiendo mis pensamientos con su voz irritante estaba Adrián Dolpis. Oh, por el amor de Dios, suspiré en voz alta y me di la vuelta. ¿Qué quieres, Delfín? PFFTT. Martín casi se echó a reír detrás de mí, mientras Leire bajaba la cara. Adrián los miró a ambos con una mirada asesina, pero yo me interpuse delante de mis compañeros de equipo. ¿No volverás a acosar a mis compañeros de equipo, Delfín? Es Delpis. Adrián me miró fijamente. Me froté la oreja al oír su voz fuerte. Dolpis, Dolphin, es lo mismo. Recuerda dónde estás, Falcrona. Antes de abrir la boca, se me acercó Adrián con cara fría. En Santa Bedria no eres nada. Cristina no siempre te salvará el pellejo aquí. ¿Salvarme el culo de qué? ¿De ti? Pregunté con un resoplido. Adrián sonrió y dio un paso atrás. Reza para que no acabes en mi contra, Falcrona. No me contendré. Tengo mucho miedo, lo siento, respondí con una burla. Adrián me ignoró y se dirigió hacia Alicia con una sonrisa. ¿No viniste a verme esta mañana, Alicia? Extendió su mano hacia el rostro de Alicia, quien ni siquiera reaccionaba. Desde atrás de él, pude ver al profesor Raven observándonos, apretando los dientes. Estaba a punto de estallar, pero se contenía. Déjamelo a mí. Sonreí y agarré el brazo de Adrián. ¿Qué estás haciendo, Dolphin? ¿Estás tratando de lastimar a mi compañero de equipo? Ella es mi prometida, bastardo, replicó Adrián, forzando su mano hacia Alicia. ¿Es esa una razón para coquetear durante el examen? Pregunté con un resoplido. Jajaja. ¿No estabas coqueteando con tu propia prometida hace apenas unos minutos? Se rió Adrián. Ey, no estaba coqueteando. Ambos estuvimos de acuerdo, dije con una excusa al azar. Ambos estamos de acuerdo, ¿verdad, Alicia? La mirada de Adrián la clavó con frialdad. Y como era de esperar, Alicia no lo negaría.
Estaba a punto de asentir y yo lo noté. Asunto terminado, tenemos que hacer un plan, interrumpí, empujando a Adrián y tirando de Alicia junto con Martín y Leire. Tú. Adrián estaba a punto de correr hacia mí cuando. Adrián, intervino alguien, y era Víctor, mirándolo con frialdad. Sonreí, terminando la llamada en curso en mi teléfono. Una vez alejado, dejé a Alicia y caminamos tranquilamente hacia nuestra residencia en el reino de Dolpis. ¿Qué tal si respondes a sus demandas con algo más que un asentimiento? Le pregunté a Alicia, cada vez más frustrada. Alicia me miró brevemente antes de volver a mirarme con expresión inexpresiva. Gracias, señor, pero no es asunto suyo. ¿Estás enojado? ¿Cómo mantienes esa expresión? Ni siquiera puedo saber lo que estás sintiendo, dije impresionado. Alicia me ignoró, aceleró el paso y caminó delante de todos nosotros. Sí, estás enfadada, reflexioné en voz alta antes de volverme hacia Leire. Ve con ella. Ese sí. Leire asintió, corriendo tras Alicia. Soy un buen estudiante de último año, ¿verdad? Le pregunté a Martín, también estudiante de segundo año. Sí, señor. Señor. Hice una mueca. Eso es vergonzoso. Deje de hacer eso. Está bien. Martín asintió con entusiasmo. Al menos parece que no me odia. Eres un ser humano de alto nivel, ¿verdad? ¿Qué piensan los demás de mí? Pregunté con curiosidad. No sé lo que piensan los demás, pero en Sestel, todos te admiran. Estuve allí cuando luchaste contra ese monstruo en el cielo. Fue increíble. Y escuché cómo declaraste la guerra contra la casa Terakin. Aún más increíble. No recuerdo haber declarado la guerra. Esos chismosos tergiversaron la historia para adaptarla a su historia. ¿Es por eso que la reina Terakin quiere mi cabeza, junto con la de todos los elfos? ¿Y mamá apoya eso? Ella es incluso más extremista que yo. Pero creo que Sir Amael debería tener cuidado con Adrián, añadió Martín, su voz apenas audible. ¿Por qué? Pregunté sorprendido. ¿No debería estar animándome? Que eso es porque, Sir Adrián es peligroso, y griega. Sí, si el mayor Kirill interviene, el rostro de Martín se puso completamente pálido. En otras palabras, me estaba aconsejando que no me involucrara más con Alicia porque Kirill, que estaba dejando ese asunto en manos de Adrián, podría intervenir. Ah, suspiré, mirando al cielo. Cirilo Magnus Cuervo. Él era mucho más fuerte que yo y yo lo sabía. La solución sensata sería abandonar mi plan de ayudar a Alicia a obligar al profesor James Raven a que me enseñara su estilo Raven. Pero la idea de dar marcha atrás no me gustaba. Sí, no me importa. Hace más de 6 siglos, en los confines del reino de Celesta, un gran ejército ataviado con una armadura azul oscuro se disponía a luchar. Más de varios miles de caballeros, que claramente no provenían de Celesta, formaban una asamblea amenazante cerca de la frontera del reino, un preludio evidente de la guerra. Esta, efectivamente, era su intención. El ejército imperial de Arbatra mantuvo un silencio imponente, en marcado contraste con el inminente enfrentamiento que se vislumbraba en el horizonte. Sin embargo, esta tranquilidad duró poco, ya que un segundo ejército, que representaba el poder del reino de Celesta, emergió con igual importancia y grandeza. De esta fuerza celestial surgió una figura resplandeciente con una armadura blanca prístina, un contraste sorprendente con los tonos sombríos del campo de batalla. Esta figura no era otro que Alphonse Sylvain Celesta, el príncipe heredero del reino. Su semblante era cautivador, poseía una delicada belleza que fácilmente podría ser malinterpretada como femenina. Sin embargo, para todos los que lo veían, era inequívocamente el heredero del reino Celesta. Alphonse, con su largo cabello rubio platino elegantemente atado en una cola de caballo, ostentaba ojos heterocromáticos. Uno brillaba con un tono zafiro y el otro con un tono plateado radiante. Cualquiera que se atreva a invadir mi reino será borrado de la existencia, declaró Alphonse en un tono gélido, puntuando su proclamación golpeando un cetro dorado resplandeciente contra el suelo. Las fuerzas de Arbatra dieron un paso atrás instintivamente cuando sus ojos se posaron en el cetro dorado, una reliquia sagrada conocida como el relicario del Edén. Su dolorosa historia fue testigo de las devastadoras consecuencias que tuvo este artefacto aparentemente inocuo, manejado con una letalidad sin igual por Alphonse. En sus manos, se transformó en una verdadera arma de destrucción masiva. En nombre del Edén, dijo Alphonse con frialdad. Pero justo en ese momento, una voz melodiosa, llena de sarcasmo, rompió la tensión. Usar el nombre de Edén como preludio de una masacre se ha convertido en un hábito bastante aburrido para los canallas de Celesta, ¿no es así? Las filas del ejército de Arbatra se abrieron y revelaron una figura deslumbrante.
Una hermosa joven de cabello azul oscuro. Aunque era una presencia familiar para muchos, las fuerzas de Celesta se quedaron boquiabiertas al verla. Vestía una resplandeciente armadura azul oscuro que acentuaba su belleza, y una sonrisa encantadora adornaba su rostro mientras hacía girar sin esfuerzo un estoque azul oscuro en su mano, un arma de gran poder, conocida como Ayowoth Nemes, tan poderosa como el cetro de Alphonse. Al igual que la reacción del ejército de Arbatra ante Alphonse, un miedo palpable se apoderó de las fuerzas de Celesta ante la aparición de Lisandra Arbatra. Sorprendentemente, imitando una vez más a Alphonse, Lisandra poseía ojos heterocromáticos. Un tono rojo en su ojo derecho y un tono plateado exacto en su ojo izquierdo, que recordaba al ojo derecho de Alphonse. La mirada de Alphonse era gélida cuando miró fijamente a la sonriente Lisandra y una tensión repentina se apoderó del campo de batalla. Un relámpago dorado crepitó alrededor de Alphonse, reflejando el fuego azul oscuro que bailaba a lo largo del estoque de Lisandra. En ese momento, sus rostros, fuerza y auras trascendieron la mera humanidad, convirtiéndolos en seres más parecidos a semidioses. A pesar de su juventud, se alzaban como las fuerzas más poderosas en el campo de batalla. Su Alteza. Acaba con esta plaga de herejes. Gritó un hombre calvo cerca de Alphonse, Ryland, el canciller y ex consejero del padre de Alphonse, mirando fijamente a Lisandra. Princesa, líbranos de esa calva molestia antes de tratar con este lastimoso príncipe, susurró Casón, una figura significativa detrás de Lisandra. El aire se estremeció cuando sus manás chocaron, presagiando el inminente estallido de la guerra. Ambos ejércitos se prepararon, con las armas en alto, en anticipación. El miedo parecía un concepto extraño entre ellos, eclipsado por la fuerza y el carisma que emanaban de las figuras que tenían ante ellos. Cuando se acercaba el borde de la batalla, una figura distante observaba la escena que se desarrollaba. Vestido con una capucha que ocultaba sus rasgos, su cabello gris era el único rasgo visible. Al levantar la mirada, sus ojos grises se clavaron en Alphonse y Lisandra. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras daba un paso adelante. Alas de Horus. Con una ráfaga, desapareció y reapareció en el centro del enfrentamiento, sorprendiendo tanto a Alphonse como a Lisandra. Sus armas apuntaban hacia la misteriosa figura. ¿Quién eres?, preguntó Lisandra, entrecerrando los ojos con sospecha. Al igual que Alphonse, percibía el gran peligro que emanaba de la figura que tenían ante ellos. Por un momento, el hombre permaneció en silencio antes de decidir revelarse. Se bajó la capucha y reveló un rostro asombrosamente hermoso. Su cabello gris y enmarañado caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos exudaban un brillo cautivador. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las distintivas marcas grises que adornaban su rostro. Un simple vagabundo, respondió con naturalidad. La actitud fría de Alphonse persistió. ¿Esperas que creamos eso? Por supuesto que no, se rió el hombre. Entonces, ¿qué buscas, malhechor?, preguntó Lisandra con una mueca de desaprobación. El joven miró a Lisandra y a Alphonse, fijándose particularmente en sus ojos plateados. Mis ojos también. Con un leve gemido, abrí los ojos. ¿Qué fue eso, otra vez? Al observar el entorno, descubrí que estaba de nuevo en mi habitación. La residencia a la que nos dirigieron era un apartamento compacto, cada uno de nosotros tenía su propia habitación y compartía una sala de estar común. El primer partido se disputaba más tarde por la tarde, por lo que teníamos tiempo libre hasta entonces. Me quedé dormido de repente. No soy tan viejo. Estiré torpemente la espalda, me levanté de la cama y salí de la habitación. Al entrar en la sala de estar, encontré a Martín y Leire enfrascados en una discusión alrededor de una mesa pequeña. Se oían risas mientras examinaban los papeles que había esparcidos por la mesa. ¿Habían estado en esto desde la mañana? ¡Qué pareja tan diligente! Ah, señora Mael. Martín se levantó de un salto, inclinando la cabeza, mientras Leire también se levantaba nerviosa. Cansado de sus gestos excesivamente deferentes, decidí ignorarlos y me concentré en los documentos que habían presentado. Los documentos contenían información sobre todos los grupos, individuos y sus puntos fuertes reconocidos. Nos estamos preparando para nuestra primera ronda, declaró Martín con una sonrisa orgullosa. Tenemos que ser cautelosos con cada grupo, pero algunos son notablemente más fuertes que otros. ¿Estás lidiando con esto sola? Quizás necesites más privacidad. Pregunté arqueando las cejas. Nada de eso. Tartamudeó Leire, con el rostro pálido. Señor, por favor perdone a mi familia. Martín se arrodilló, suplicando. Hice una mueca ante sus reacciones dramáticas.
Solo estaba tratando de burlarme de ellos. Con ese tono y expresión intimidantes. Cállate. Intentamos convocarte, pero estabas durmiendo profundamente, explicó Leire. Vergonzoso de mi parte. ¿Y Alicia? Pregunté, escudriñando la habitación. También está durmiendo la siesta. No, Lady Alicia está afuera, respondió Martín, señalando hacia el exterior de la casa. Siguiendo su indicación, me asomé a la ventana y la observé sentada en una mecedora, cuidando delicadamente su estoque. ¿Fui el único que se quedó dormido? A pesar de todo. Una mirada al reloj indicó que era hora de ponerse en marcha. Es hora de moverse. Abrí la puerta de entrada. Los hombros de Alicia se tensaron levemente ante mi repentino arrebato. Volvió la mirada hacia mí, sin mostrar ningún enojo evidente, aunque una sutil mirada se escondía bajo la superficie. Prepárate, Junior, dije con una sonrisa. Una vez que todos estuvieron preparados, nos dirigimos al lugar designado. Como de costumbre, Alicia marchó sola adelante, seguida por mí y los otros dos. ¿Qué grupo tan armonioso formamos? Al menos estaba agradablemente tranquilo. Nuestro destino era un pequeño estadio, perfectamente capaz de albergar a todos los estudiantes de primero y segundo año. Sin embargo, me llamó la atención una cabina de cristal, reservada para los VIP. Entre las distinguidas figuras que se encontraban en el interior, destacaba el rey Reiner Dolpis del reino de los Delfos, acompañado de su reina. Aparté la mirada de inmediato, muy consciente del desdén que sentían por mí, especialmente por el padre. Mientras cada grupo ocupaba sus asientos, debidamente separados, James Raven, el locutor, hizo su aparición en el estadio. Ahora, comenzará la primera ronda del examen. Habrá 3 batallas simultáneas, con todo mostrado en las pantallas sobre ustedes, explicó, haciendo un gesto hacia la pantalla invisible en el cielo. El campo de batalla también variará para cada grupo. Dicho esto, permítanme anunciar los grupos para la primera ronda. El grupo K se enfrentará al grupo B. El grupo G se enfrentará al grupo O y el grupo E se enfrentará al grupo D. Mi atención se centró solo en 2 grupos. Grupo G. Pan comido. Rodolph saltó desde lo alto y aterrizó en el suelo con una sonrisa confiada. Sus 3 camaradas podían ser simples turbas, pero él solo era una fuerza poderosa. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por el grupo O, que pronto se enfrentaría a él. El otro grupo por el cual sentí lástima fue el grupo E, principalmente debido a los oponentes a los que se enfrentaron del grupo D. Mi mirada se dirigió a las personas que bajaban las escaleras y, al frente, caminando con paso elegante, estaba Álvara. Siguiéndola de cerca, con la cabeza gacha, estaba su hermano, Allen, con una sonrisa en su rostro pero menos evidente que antes. De todos modos, el examen semestral estaba a punto de comenzar. Y con él, el incidente de Dolpinshorn. En el estadio donde se desarrollaba el examen trimestral reinaba un profundo silencio. Apenas habían transcurrido 5 minutos y ya había concluido el choque entre el grupo D y el grupo E. Dentro del grupo D, Álvara fue la única que se había involucrado en el combate de principio a fin. Sentada tranquilamente, permaneció imperturbable, en posición de equilibrio sobre una silla meticulosamente elaborada a partir de enredaderas entrelazadas, cuyo diseño y tonos eran un testimonio de su belleza. Detrás de ella, sus compañeros no podían hacer nada más que observar con ansiedad la maestría de Álvara, reflejando la tensión que sentían los espectadores que la rodeaban. Solo Allen parecía sonreír con orgullo. Solo 5 minutos fugaces, la voz de Álvara, como una melodía, resonó mientras hacía girar su paraguas. Pero los desperdiciamos en una exhibición tan mediocre, comentó, acentuada por una risa tierna. En verdad, durante los primeros 4 minutos, había permitido que sus adversarios la atacaran a su antojo, pero ninguno logró asestarle un golpe. Al final, los despachó a todos en menos de un latido. Ante ella no había una escena aterradora, sino más bien una obra maestra impresionante. Unas plantas carnívoras gigantescas se erguían orgullosas, con sus zarcillos espinosos entrelazados en una exhibición impresionante. En la cúspide, sus 4 oponentes colgaban inconscientes, un cuadro cautivador para todos los que lo presenciaron. Ante ella no había una escena aterradora, sino más bien una obra maestra impresionante. Unas plantas carnívoras gigantescas se erguían orgullosas, con sus zarcillos espinosos entrelazados en una exhibición impresionante. En la cúspide, sus 4 oponentes colgaban inconscientes, un cuadro cautivador para todos los que lo presenciaron. La victoria es del grupo D. Resonó rápidamente en el estadio la declaración del árbitro. Sin duda, los labios de Álvara se curvaron una vez más en una sonrisa cómplice. Siempre salgo victorioso.
Con un gesto, hizo que sus aliados botánicos se dispersaran, haciendo que las 4 figuras inconscientes cayeran al suelo. Aunque recibió una mirada de desaprobación del profesor James Raven, Alvara permaneció imperturbable. Su lealtad recaía únicamente en ella misma en este ámbito. Incluso su hermano, yo, dudaba de que ella sintiera un interés genuino por estos individuos. Sus muestras de cariño hacia él no se debían a un afecto familiar, sino a la necesidad de mantener la imagen de benevolencia que se esperaba de un gobernante dentro de su reino. Cuando arrastré a Allen, su hermano golpeado, ante ella, Alvara exhibió una sorprendente falta de preocupación, un marcado contraste con la disposición con la que su madre parecía preparada para vengarse de mí. Regresen, ordenó, y las 4 gigantescas plantas carnívoras que habían atrapado al grupo descendieron, avanzando hacia Alvara con una gracia casi serpentina. Su gran tamaño proyectaba una sombra sobrecogedora sobre los 4 cautivos, inquietando no solo a sus compañeros de grupo, sino también a Sepira. Lo hiciste admirablemente, dijo Alvara, con una sonrisa helada por su desapego mientras acariciaba tiernamente sus plantas con sus manos enguantadas. Aunque carecían de rostros, las plantas carnívoras parecían responder con una sutil satisfacción. Sus fauces espinosas se abrían obedientemente para revelar no solo la sangre que contenían sino también los 4 brazaletes. Date prisa, llévalos a los curanderos, instó James al ver los brazos ensangrentados de los miembros del grupo. Era evidente que las aterradoras plantas de Alvara habían dejado una impresión duradera, probablemente incluso traumatizando a sus oponentes. Da miedo, confesó Leire, su expresión reflejaba su miedo. Ese sí, nunca podremos vencerlos, añadió Martín, con la voz temblorosa mientras tragaba saliva nerviosamente. Clena, esas plantas. Están infundidos con mana, prana y ra, ¿qué demonios? Sabía que podía manipular a ra, pero a prana también. Dije con incredulidad. De hecho, esas plantas también son seres vivos. Ella controla y canaliza el prana a través de ellas. ¿Es eso siquiera posible? Pregunté escépticamente. ¿Controlar el prana de los seres vivos creados por ella misma? ¿Qué diablos era eso? Nunca había oído nada parecido. No debería serlo, pero ella está lejos de ser común. Posee talento y una mente extraordinaria. Deberías saberlo ya que jugaste a ese juego, ¿no? Sí, la conocí en ese juego o lo que fuera. Era una de esas antagonistas imposibles. Luché durante días seguidos hasta que el tramposo, Víctor, y Suaren intervinieron. No estoy seguro exactamente de qué quieres decir con tramposo, pero tal vez tú mismo no seas del todo inocente, ya que también puedes ser considerado un tramposo, Amael, ¿sí? Es un cumplido poco habitual, Clena. ¿Significa que tengo alguna posibilidad contra ella? No hay posibilidades. Brusco y áspero. ¿Qué? Fruncí el ceño. No estaba seguro antes, pero como estás ahora, no tienes ninguna posibilidad contra ella. Eso es porque no he despertado, protesté. No estaba actuando de manera arrogante, pero estaba bastante seguro de que después del despertar de la sangre Olpean, todo mejoraría para mí. Ella tampoco, Amael. ¿Qué pasa si uso el de Nevia? Ni lo pienses. Clena me interrumpió con dureza. ¿Estás enojado? Por supuesto que sí. Nevia. ¿De verdad te enseñó eso sin darse cuenta? Primero deberías controlarlo antes de usarlo. ¿Tengo que recordarte el estado de tu brazo después de que lo usaste en Sestel? Inmediatamente después de utilizarla contra Manuel, logré derrotarlo, aunque a costa de perder el uso de mi brazo. A pesar de esto, siguió siendo mi arma más poderosa. Señorita Terakin, estoy bastante seguro de que no era necesario incapacitarlos ni recurrir a tales medidas, comentó James Raven, dirigiendo su atención hacia Alvara, que estaba sentada majestuosamente en su improvisada silla de enredaderas. En efecto, profesora Raven, respondió Alvara, con un tono carente de calidez mientras alzaba la mirada. En sus brillantes ojos de color amarillo verdoso solo había frialdad. Pero como su oponente, me reservo el derecho de tomar esas decisiones. Con eso, se levantó con gracia y subió las escaleras seguida de cerca por Allen, quien tenía una sonrisa orgullosa como si fuera él quien los había vencido a todos. Lo siento, profesora, se disculpó con una sonrisa amarga una de sus compañeras de grupo, una niña, antes de seguir a sus compañeros. Desde donde me encontraba, podía sentir el suspiro exasperado de James Raven. Tener princesas en su academia suponía un reto, sobre todo cuando la princesa en cuestión era Alvara, que era tan difícil de manejar como su hermano mayor. Las risas que resonaron entre la multitud, sobre todo de los elfos, pero también de otros, lo decían todo.
Exudaban un aire de seguridad en sí mismos, pero también había un alivio subyacente al saber que no tendrían que enfrentarse a Alvara, que había superado sin esfuerzo la primera ronda. Sin duda, este examen parecía demasiado fácil para personas como ella. Sin embargo, con 2 rondas más por delante, existía la posibilidad inminente de que se encontrara con oponentes igualmente fuertes. En medio de la intensidad de la arena, un competidor destacó por su diversión, contrastando marcadamente con el comportamiento de Alvara. ¡Ja! Vamos. Ataquémosme juntos. Gritó Rodolphe, con una sonrisa salvaje adornando sus rasgos. Colocando a sus camaradas a una distancia segura, se enfrentó con entusiasmo a sus 4 oponentes solo, saboreando la pelea. Llueve una lanza de tierra. Bola de fuego. Los 2 oponentes, con las cejas relucientes de sudor, lanzaron lo que parecían ser ataques poderosos. Sin embargo, con un simple movimiento de su mano, Rodolphe destrozó sin esfuerzo las lanzas de tierra. Mientras el orbe ardiente se precipitaba hacia él, su sonrisa lobuna se ensanchó. Permíteme mostrarte una verdadera bola de fuego. Rodolphe invocó una energía amarillenta desde su interior, imbuida de maná y prana, y exudaba un aura de poder formidable. Incluso desde mi punto de vista, podía sentir la abrumadora presión de su prana, que superaba incluso al tipo al que me enfrentaba en la mazmorra. Parte de colmillo lunar. Tío. De repente, una voz se escuchó entre las filas de espectadores. Era nada menos que la de Roda. Se refirió a Rodolphe como su tío, dada su relación como hermano menor de su padre. Su expresión delataba su desaprobación mientras observaba a Rodolphe prepararse para desatar su peligrosa técnica sobre sus temblorosos oponentes. ¿Eh? ¿Qué pasa? Rodolphe desvió su atención hacia su sobrina. No puedes usar eso, no contra ellos, le advirtió Roda con tono firme mientras movía un dedo en señal de reprimenda. Vamos, vamos. Esto es una pelea, no. Replicó Rodolphe, con evidente frustración. No puedes, y sabes por qué. Insistió Roda, con los brazos cruzados, desafiante. Con un gruñido de frustración, Rodolphe miró hacia otro lado, específicamente hacia Killian. TSH. Justo cuando quería impresionarla, maldita sea. Cuando la presión se disipó y Rodolphe cerró la boca, sus 4 oponentes dieron un pequeño suspiro de alivio. Sin embargo, antes de que pudieran relajarse por completo, Rodolphe desapareció. ¡Pam! En un instante, reapareció junto a 2 de ellos, asestándoles una patada rápida y poderosa. Grieta. El sonido de huesos rompiéndose resonó por la arena cuando los 2 oponentes chocaron con fuerza, sus ojos rodando hacia atrás en agonía. Agua a chorro. ¿Ah, sí? Rodolphe se giró para encarar a los 2 oponentes restantes que se negaban a ceder. Con una sonrisa burlona, levantó el puño antes de extender con indiferencia el pulgar y el índice. Jetpack. Auge. Un movimiento aparentemente inofensivo desató un torrente de maná, destruyendo el chorro de agua antes de envolver a ambos oponentes, golpeándolos contra la pared del estadio con una fuerza tremenda. Aburrido y sin brillo, tal como dijiste, Alvara. Se lamentó Rodolphe mientras se alejaba. ¿De verdad la escuchó desde tan lejos? Me sorprende mucho su percepción. Todavía no están en el campo del estadio, pero tampoco están lejos después de todo. Te equivocas, tío. El mayor dijo mediocre, corrigió Roda con un suspiro cansado. Da igual, tengo hambre. Rodolphe se encogió de hombros con indiferencia y saltó sin esfuerzo a su asiento. ¿No es eso un poco exagerado?, murmuró Víctor, expresando la incredulidad colectiva. Una tensión silenciosa se apoderó del grupo mientras todos los ojos se fijaban en el estadio, ahora un espectáculo surrealista de agua. No era solo una piscina. Era una extensión de líquido, que brillaba siniestramente en tonos verdes oscuros. Esto es completamente absurdo, comentó Adrián Dolpis con sarcasmo, caminando sin esfuerzo sobre el agua que había convocado. Solo permítanme pasar por alto esta ronda final o mejor aún, declaren que estoy calificado sin someterme a esta farsa de examen. Adrián había librado su batalla en solitario, al igual que Rodolphe y Alvara, y, como era previsible, había salido victorioso en cuestión de segundos. Sus camaradas se encontraban fuera del cubo acuático, ocupados en someter al grupo enemigo, que ahora estaba siendo abrumado por olas de agua presurizada, y que habían quedado inconscientes por el implacable asalto. Basta, señor Dolpis. Intervino James Raven con firmeza, con la mirada fija en Adrián, delatando su evidente desagrado. Era una expresión familiar, una que había dirigido a Alvara y Rodolphe anteriormente.
Lo que se suponía que era un mero examen subrayó la evidente brecha de fuerza entre individuos como ellos y los candidatos comunes, quienes, a pesar de ser las élites superiores de Santa Bedelia, palidecían en comparación. Y en cuanto a los de Denis Rapiel del tercer juego, bueno, también eran de otra dimensión de poder. Mircea y Emilia, ambas las monarcas más jóvenes, fueron educadas allí después de todo. Aburrido, sí, gruñó Adrián en respuesta a la mirada severa de James Raven, disipando toda el agua con un movimiento de su mano. Recuperen esas pulseras, ordenó a sus compañeros antes de alejarse, aunque no sin echarle una mirada furtiva a su hermana, Amelia, en el estadio distante. Amelia estaba enfrascada en su propia batalla, tras haber salido victoriosa con su equipo en la primera ronda. Me alegro de que hayas logrado no hacernos quedar mal, hermana. Gritó Adrián con una sonrisa burlona, saludando en su dirección. Amelia, que no se inmutó por las burlas de su hermano, simplemente se burló en respuesta y asintió con la cabeza a sus padres, quienes, por cierto, estaban verdaderamente orgullosos de sus dos hijos, quienes habían pasado la primera ronda con facilidad. Amelia evidentemente no estaba de humor para bromas, ¿y quién podía culparla? Ciertamente no, Honji. Miré a John y noté que fruncía el ceño mientras observaba a Amelia. Parecía que las palabras que le había dicho antes no habían sido en vano después de todo. Parece que no puedes evitar actuar como un compañero, Amael, cállate. Solo quiero que deje de rondar a Laila. Los siguientes partidos, bueno, no fueron exactamente de mi agrado, a excepción de aquellos en los que participaban grupos importantes. Con esto me refiero, por supuesto, a grupos como el de Killian y Sepira, el grupo de Elizabeth, el dúo de Víctor y Rhoda y el equipo de Celeste, que tuvo un éxito sin esfuerzo y pasó cómodamente la primera ronda. Parece que estamos dentro, Celes, comentó Víctor con una sonrisa, extendiendo su mano hacia Celeste, que acababa de concluir su pelea. Sí, gracias. La sonrisa radiante de Celeste, que le sentaba mucho mejor, había regresado. Chocó los 5 con Víctor mientras conversaba con Rhoda. Parecía que Víctor y Rhoda se habían vuelto más cercanos. No pude evitar notar que Víctor finalmente estaba aprovechando su sangre de vampiro, y su fuerza aumentaba a un ritmo aterrador. Estaba empezando a reconocer a ese protagonista tramposo del segundo juego, el que me había matado en el segundo juego. Y allí estaba ahora, sonriendo y provocándome juguetonamente. Junior, tu amado hermano te está llamando. Alicia, con la mirada fija en su estoque, frunció sus delicadas cejas, inclinando la cabeza hacia Víctor, cuya sonrisa vaciló cuando la mirada de su media hermana se encontró con la suya. Aguanta eso, Víctor. Se estaba dirigiendo a usted, señor, comentó Alicia con un tono neutral, redirigiendo su atención hacia adelante, hacia Elizabeth, para ser precisos, quien también había concluido su partido. Lo sé muy bien, Junior. Se produjo un extraño silencio antes de que Alicia se volviera lentamente hacia mí, con expresión ilegible. Entonces, ¿por qué? Se detuvo de repente, al notar mi fingida inocencia. Su mirada se oscureció cuando decidió ignorarme y volvió a centrarse en nada en particular. Un verdadero bicho raro. ¿Estás burlándote de esta pobre chica? Ella de alguna manera irradia esa vibra, ya sabes, donde simplemente quieres obtener una reacción de ella, sin importar cuál sea. Culpa mía. Me crucé de brazos y reprimí un bostezo mientras me apoyaba contra una columna. Era una lucha mantenerme mentalmente concentrado cuando los partidos eran tan aburridos. Los combates en los que el elenco principal del segundo juego se enfrentaba a los mobs eran particularmente tediosos y, a menudo, terminaban en cuestión de segundos. Fue una constatación que dio mucho que pensar. Sorprendentemente, las peleas entre grupos de mobs parecían más cautivadoras, a pesar de su menor nivel de habilidad. Mientras miraba con el ceño fruncido la lamentable situación de la multitud, vi a Elizabeth subiendo las escaleras con gracia, con su semblante sereno y majestuoso inalterado, seguida por sus compañeros. Aunque no era su intención, tenía un aire de realeza, con sus camaradas detrás como asistentes. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y, en ese fugaz momento, ella me ofreció una sonrisa genuina y me saludó con la mano. No fue un gesto forzado ni incómodo, sino simplemente sincero. Sin darme cuenta, le devolví la sonrisa y le devolví el saludo, un gesto que no pasó inadvertido para quienes nos rodeaban. Leire y Martín me miraron como si hubiera ascendido a un estatus aún más alto que antes. Ah, ¿qué puedo decir? Dejé de pensar en eso cuando James Raven anunció el final de otro juego. El grupo N sale victorioso. El grupo N, compuesto por Sirius Raven y Cain Redgrape. La mirada de Cain hacia mí se tornó cada vez más hostil. Me desconcertó.
No me parecía de ese tipo, ni siquiera cuando Víctor le arrebató a Elizabeth en el juego. ¿A qué se debía entonces esa repentina animosidad? Mis ojos ámbar se detuvieron en él mientras conversaba con Sirius, quien parecía visiblemente perturbado por algo. Ahora pasaremos a las últimas peleas de la primera ronda. El grupo C se enfrentará al grupo M. Cuando mi grupo, el grupo C, fue llamado al frente, no pude evitar soltar un suspiro de cansancio. Por fin, después de haber visto todos los partidos anteriores, debido a nuestra desafortunada posición como últimos en competir, sentí una ola de agotamiento invadirme. Las expresiones aburridas de los estudiantes de segundo y primer año de repente brillaron con interés, por la obvia razón de que yo, junto con Alicia, estaba entre los competidores. Salté sobre el asiento y aterricé con gracia en las escaleras que descendían. Terminemos con esto de una vez, murmuré, reprimiendo un bostezo. Y tal vez podamos dormir un poco, añadí, echando un vistazo hacia atrás. Alicia se puso de pie y apretó más el estoque mientras me seguía. Leire y Martín, visiblemente nerviosos, seguían a Alicia. Intenta no perder, Falcrona, llegó a mis oídos un comentario fuerte y sarcástico, acompañado de la sonrisa burlona de Adrián. De lo contrario, no sería divertido. Quiero el placer de darte una paliza personalmente. Tendré que rechazar tu oferta, Delfín, repliqué con una sonrisa mientras descendía. Te estás volviendo arrogante, pero recuerda mis palabras, no te quedará nada más que lágrimas en los ojos cuando me case con Alicia, respondió con una sonrisa fría. ¿Por qué ya estaba discutiendo matrimonio con Alicia? Sí, lo que sea, moví la mano, sin ningún interés. Mientras todos se reunían en el campo, James Raven miró a ambos grupos. ¿Están listos? Sí, afirmé para mi grupo. El grupo M al que nos enfrentábamos estaba formado por 2 hombres lobo y 2 elfos. Los elfos, al igual que sus homólogos de Santa Bedelia, me lanzaron una mirada fría. Estaba claro que yo no les importaba, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sus rodillas parecieron temblar de forma antinatural y rápidamente apartaron la mirada, al igual que los hombres lobo. Alicia era más que capaz de manejarlos sola, y agregarme a la mezcla sería excesivo, reflexioné con calma mientras miraba hacia las gradas de los espectadores. Todos, incluido el elenco principal del segundo juego, parecían estar concentrados en mí. Rodolfo y Alvara, que habían mostrado poco interés hasta ahora me observaban atentamente, probablemente evaluando mi fuerza. ¿León? Preguntó una joven con voz preocupada. Delante de León se encontraba una figura llamativa, una joven cuyo cabello suelto de color rojo oscuro enmarcaba su rostro, acentuando sus cautivadores ojos de color verde hoja. Sus orejas alargadas y ligeramente puntiagudas la identificaban inequívocamente como una semielfa. Ella era Clea Terakin. Clea, que alguna vez fue estudiante de la prestigiosa Academia Real Edén de Celesta, había desaparecido sin dejar rastro después de los desgarradores acontecimientos del incidente del jardín flotante del Edén meses antes. Sentado en un sombrío trono negro estaba León Grimlock. Su rostro tenía cierto encanto, con un ojo con el famoso tono ámbar de la casa Olpean, mientras que el otro permanecía de un negro abisal. Gladys reconoció a León, reconociendo a su novia de la tierra. ¿Estás aquí sola otra vez? Clea se acercó, su sonrisa teñida de amargura. Me cuesta dormir. Debo acelerar mi recuperación, respondió León. Las consecuencias de ese encuentro con la diosa del destino en la mazmorra fueron más graves de lo que esperaba. ¿Por qué fuiste allí en primer lugar, León? Preguntó Clea, extendiendo la mano para agarrar sus fríos dedos. Tenía un acuerdo con Brandon de la Void y necesitaba verlo, explicó León. Clea entendió implícitamente a quién se refería León como él. Edward Falcrona, una figura de su pasado compartido en la Tierra, que tenía un asombroso parecido con León. Un manto de tristeza nubló los rasgos de Clea mientras hablaba suavemente. Yo, no quiero verte a ti y a Nir pelear entre sí. Hemos hablado de esto largo y tendido, Gladys. La muerte de Edward será inevitable cuando llegue el momento, afirmó León con firmeza. Él es mi querido amigo, intervino Clea, con la voz temblorosa por el conflicto interno. León se giró para mirar a Clea, sus ojos negros como el carbón delataban un temblor sutil. Sabes tan bien como yo que Edward no dudará en acabar conmigo una vez que recupere la fuerza. Él te culpa por la muerte de sus padres, dijo Clea, dividida entre lealtades. Y quizá con razón, reconoció León. No. Fue un trágico malentendido, un accidente. Todo es culpa mía. Las lágrimas de Clea fluían libremente ahora, su determinación se desmoronaba mientras caía de rodillas. Lo siento mucho, León. Es mi culpa, por lo que te pasó a ti, por los padres de Nir, por Epera, yo.
No es tu responsabilidad soportar esa carga, Gladys. Tú fuiste la víctima. León la tocó con delicadeza mientras pasaba los dedos con ternura por el cabello de Clea, con una expresión fría pero reconfortante. La culpa es de ellos. De Eden y de Anil. Yo simplemente no puedo. No sé si tengo la fuerza para seguir adelante con esto, se lamentó Clea, con la voz cargada de incertidumbre. No tendrás que mover un dedo. Te aseguro que, una vez que aprovechemos los poderes del Eden y Lucifer, reiniciaremos todo. Será un nuevo comienzo. La voz de León era firme, llena de convicción. Pero tenemos que, comenzó Clea, solo para ser interrumpida por León. Es por el bien mayor. Edward y tus amigos renacerán en una nueva vida, sin verse afectados por tragedias pasadas. Pero para lograrlo, él debe morir como todos los demás, explicó León con firmeza. Clea simplemente asintió, su aceptación teñida de tristeza. De repente, una figura se materializó en el salón y su presencia exigía atención. Con su cabello rubio platino cayendo en cascada y sus ojos heterocromáticos observando la escena desapasionadamente, exudaba un aura de autoridad. Sylvia, ¿qué te trae por aquí? Preguntó León, sin que su tono delatara ningún atisbo de sorpresa. Esa debería ser mi pregunta, León Grimlock, replicó Sylvia con frialdad, avanzando con su resplandeciente vestido de armadura. Clea no pudo evitar estremecerse ante la llegada de Sylvia. Si bien se había acostumbrado a la presencia de seres tan monstruosos cerca de León, el estatus de Sylvia como uno de los miembros de mayor rango en Anteeren le otorgaba un aire de poder inexpugnable. Te confiamos el cuidado de Santa Bedelia, pero no parece haber ningún progreso, afirmó Sylvia con un tono marcado por la insatisfacción. No hay necesidad de preocuparse, respondió León, con una sonrisa fría en sus labios. La expresión de Sylvia se tensó levemente, un destello de desdén cruzó sus rasgos cuando presenció el parecido con Amael en la sonrisa torcida de León. Tengo un aliado fuerte dentro de Santa Bedelia. El futuro heredero de la Casa del Cuervo. Posee el potencial para convertirse en un apóstol de Nemes. Él asegurará la desaparición de Edward Falcrona y reducirá Santa Bedelia a cenizas, declaró León con un escalofrío en los ojos. Bien. ¿En serio? ¿No te molesta que tu amada Amael muera? Preguntó León riendo. Sylvia entrecerró los ojos peligrosamente pero permaneció en silencio, una tensión palpable flotando en el aire. La lengua de León salió corriendo para humedecer sus labios mientras se dirigía a ella con un dejo de acusación. Parece que nos estás ocultando secretos, Sylvia Alphonse Celesta, y eso me resulta inquietante. Un silencio cargado envolvió la habitación mientras León y Sylvia se miraban fijamente, cada uno desafiando silenciosamente al otro. Al sentir el toque de León, Clea no pudo evitar retroceder, con un destello de pánico cruzando su rostro. Entonces, con una explosión ensordecedora, León desapareció como un borrón, con su espada de obsidiana apuntando a Sylvia, solo para ser recibido por el brillo resplandeciente de la propia espada crepitante de Sylvia, parando el golpe con precisión experta. La fuerza del choque envió ondas de choque que recorrieron el salón, destrozando ventanas y fracturando paredes a su paso. ¿Somos verdaderamente aliados, Sylvia? La voz de León era gélida, sus ojos brillaban con una intensidad oscura. Tú también deseas una oportunidad de una nueva vida, ¿no es así? La muerte de Lisandra solo se puede deshacer mediante el reinicio del mundo. Fui yo quien te propuso la idea, León Grimlock, y sin embargo, en la primera línea de tiempo, fuiste lamentablemente derrotado por Laima, replicó Sylvia, con un tono teñido de desdén. En esta nueva línea de tiempo, Laima ya no existe, respondió León con una sonrisa. Entonces esperemos que no desperdicies esta oportunidad, advirtió Sylvia. No hay por qué preocuparse. Además, he devuelto la tierra a Santa Bedelia, reveló León. Tus acciones son tuyas, respondió Sylvia secamente mientras se giraba para marcharse. ¿Trabajas duro mientras yo disfruto de mi tiempo libre, Sylvia? Qué injusto, bromeó León con una risa maliciosa. No puedo esperar que puedas manejar a Lucifer Morningstar, León Grimlock, murmuró Sylvia mientras se iba. ¿Lucifer, dices? Esto se está poniendo interesante, reflexionó León, con una sonrisa maliciosa en los labios mientras recuperaba su trono. Clea, que lo había oído todo, habló con vacilación. ¿Te refieres a la Tierra? Sí, ya lo conoces. Estaba en tu universidad. Se llamaba Jaise, si mal no recuerdo. Lo trajimos de vuelta a este mundo. Me pregunto cómo reaccionará Nir. La sonrisa de León se torció aún más astutamente. Después de todo él es quien mató a Shaina Yaepera. Objetivo Alicia, todos. Ordenó una voz, que fue recibida con asentimiento unánime.
4 ráfagas de viento y fuego se fusionaron en un tornado giratorio dirigido hacia Alicia, que estaba preparada con su estoque listo. N/O/Bel/B/B/Jn.C/OM con un movimiento hábil, Alicia pinchó la hoja con el pulgar, lo que provocó que brillara de un rojo vibrante. Con un rápido movimiento vertical, invocó un torrente de sangre que se fusionó para formar una magnífica salamandra carmesí. Suéltalo, murmuró Alicia, y la salamandra obedeció, desatando una andanada de fuego ardiente y sangre viscosa sobre sus asaltantes. La combinación resultó devastadora. La sangre absorbió el fuego y estalló en una lluvia carmesí que envolvió a sus atacantes, dejándolos desconcertados e incapacitados. Aprovechando el momento, Leire se lanzó a la refriega con una velocidad cegadora, con sus garras preparadas para el ataque y los ojos ardían con determinación. Ráfaga de viento, exclamó, solo para ser protegida por la rápida creación de un muro de tierra por parte de Martín. Aprovechando la distracción, Leire destrozó la barrera protectora con un golpe feroz, haciendo que los dos elfos salieran disparados hacia atrás. Rápida como un rayo, agarró a uno de ellos y lo arrojó hacia su grupo. Lo entiendo. Actuando por instinto, Amael extendió la mano y agarró al elfo por la cabeza, arrancándole el brazalete con un movimiento fluido antes de arrojarlo hacia los espectadores, donde estaban sentados Alvara y Allen. Sin embargo, su trayectoria fue detenida abruptamente por James Raven, quien interceptó al elfo inconsciente sin dejar de mirar fijamente a Amael. Las acciones de Amael dejaron a todos atónitos e incrédulos. «Este tipo», murmuró Celeste, su expresión reflejando las muecas de quienes la rodeaban. Entre los espectadores, los elfos parecían particularmente perturbados por la flagrante indiferencia de Amael ante la gravedad de la situación. Era evidente que le importaba poco la batalla en curso, ya que arrojó despreocupadamente a un compañero elfo hacia Alvara Terakin sin una pizca de preocupación. Allen, que había escapado por poco de ser golpeado por el elfo aéreo, se llenó de horror ante la insensibilidad de Amael. Este monstruo, pensó Allen para sí mismo, incapaz de comprender la existencia de alguien tan descaradamente irrespetuoso y abrumadoramente poderoso fuera de los confines de Santa Bedelia. Amael no mostró ningún respeto hacia ninguno de los presentes, exhibiendo su fuerza con un aire de indiferencia. Su provocación casual a su hermana mayor, Alvara, que tenía un estatus estimado en Santa Bedelia, solo aumentó la incredulidad. Aunque Alvara mantenía una fachada serena, Allen conocía a su hermana lo suficientemente bien como para reconocer el toque de diversión que acechaba debajo de su comportamiento frío y no era una buena señal en absoluto. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.